Imagina que dentro de ti hay una chispa especial, algo que muchos llaman esencia pura o conciencia superior. Esta parte no se manifiesta por casualidad, ni responde a ningún pensamiento que pase por tu mente. Solo despierta cuando diriges tu atención a ideas muy concretas, aquellas que vibran en una frecuencia única. La mayoría de las personas pasan toda su vida sin darse cuenta de esto, dejando que su mente divague entre preocupaciones cotidianas, miedos y pensamientos automáticos. Mientras tanto, esa chispa permanece latente, como esperando una señal que nunca llega. Lo que pocos saben es que existe un tipo de pensamiento capaz de funcionar como clave. No se trata de una idea cualquiera, sino de aquellas que conllevan una determinada cualidad, una vibración que la esencia reconoce. Cuando aprendes a pensar de esta manera, sucede algo extraordinario, esta parte dormida despierta. No se trata de teoría o fe, sino de un mecanismo preciso. Descubrirás cuáles son estos pensamientos, cómo cultivarlos y, lo más importante, cómo mantenerlos activos para que esta conciencia superior se manifieste constantemente. La mayoría de las personas pasan toda su vida alimentando pensamientos que mantienen esta chispa latente. Creen que lo que pasa por la mente no tiene importancia, como si fuera solo ruido interno sin consecuencias. Pero la verdad es que cada pensamiento lleva una energía, y esta energía determina si la esencia dentro de ti permanece dormida o despierta. Cuando la mente está dominada por preocupaciones, comparaciones, juicios o miedo, la frecuencia generada es baja y la chispa no responde. Solo reacciona cuando los pensamientos vibran en una frecuencia más alta, la que proviene de la conexión con algo más grande. A lo largo de la historia, algunos grupos han descubierto este secreto. Místicos, sabios, practicantes de meditación profunda, todos han aprendido a dirigir sus mentes hacia pensamientos que activan esta conciencia superior. No lo hicieron por casualidad, sino con disciplina, repitiendo diariamente ideas que elevaban su percepción. ¿El resultado? La chispa despertó y permaneció activa. No fue una coincidencia, sino más bien una relación de causa y efecto. Los pensamientos correctos generaban activación. Antes de entender cuáles son estos pensamientos, es importante saber por qué la mayoría de las ideas que pasan por nuestra mente no funcionan. Hay tres tipos principales de pensamientos: pensamientos del ego, pensamientos neutrales y pensamientos fuente. Solo uno de ellos tiene el poder de despertar la esencia. La mayoría de las personas gastan casi toda su energía mental en los dos primeros, sin darse cuenta de que están perdiendo la oportunidad de activar algo mucho más profundo. Entendamos cada uno de ellos. El primer tipo son los pensamientos del ego. Surgen de la parte de nosotros que busca seguridad, aprobación, placer y evita el sufrimiento. Se trata de ideas como: ¿qué pensarán los demás de mí? ¿Estoy a salvo? ¿Tengo suficiente? ¿Soy mejor o peor que fulano de tal? ¿Qué pasa si algo sale mal? Estos pensamientos no despiertan la chispa porque operan en una frecuencia baja basada en el miedo. La esencia, en cambio, vibra a una frecuencia más elevada, ligada al amor y la expansión. Es como intentar sintonizar una radio FM usando un reproductor AM. La frecuencia es incorrecta y la señal no llega. La mayoría de las personas dedican el 90% de su tiempo a tener este tipo de pensamientos y luego se preguntan por qué se sienten desconectados, por qué sus prácticas espirituales no les dan resultados o por qué su conciencia no se transforma. La respuesta es sencilla: están transmitiendo en la frecuencia equivocada. La chispa está ahí, dentro de ellos, pero no recibe la señal de activación porque los pensamientos del ego no tienen ese poder. El segundo tipo son los pensamientos neutrales. Están relacionados con la organización del día a día, la logística y el procesamiento de la información. ¿A qué hora es mi reunión? ¿Qué voy a comer? ¿Cómo llego? Esos pensamientos no son malos, son necesarios para vivir en el mundo material. Pero tampoco despiertan la chispa porque son neutrales en términos de frecuencia. No son bajos como los del ego, pero tampoco son altos como los de la fuente. Sirven para funcionar, no para transformar. La esencia no responde a cuestiones prácticas, sino al reconocimiento de la conciencia. Como estos pensamientos no tienen esta cualidad, no activan nada. Si pasas la mayor parte de tu tiempo albergando ego y pensamientos neutrales, la chispa permanece latente. Estás usando tu capacidad mental para sobrevivir y organizarte, pero no para despertar algo más grande. La esencia permanece ahí, esperando el pensamiento correcto, el código de activación que nunca llega.
Luego llegamos al tercer tipo, pensamientos fuente. Estos son los que reconocen la realidad desde una perspectiva más amplia, no limitada por el ego. Son ideas que reflejan el infinito, la eternidad y la unidad. Ejemplos: soy la conciencia observando la experiencia, todo es una expresión de la fuente, la separación es una ilusión, soy la chispa que se reconoce a sí misma, la conciencia es todo lo que existe, el amor es la fuerza fundamental. Estos pensamientos activan la esencia porque vibran en la misma frecuencia que ella. No se trata de creer en algo, sino de reconocer una verdad que ya existe. Cuando tienes un pensamiento desde la fuente, no estás tratando de activar nada. Estás pensando como la chispa misma. Estás reconociendo lo que ya es. Y este reconocimiento es el detonante que despierta la esencia. No se activa porque creas en algo, sino porque reconoces algo. Los pensamientos fuentes son en realidad pensamientos de reconocimiento. Confirman la verdad sobre quién eres, conciencia pura, expresión de la fuente que vive una experiencia individual. Ahora que comprendes por qué la mayoría de los pensamientos no despiertan la chispa, los pensamientos del ego tienen la frecuencia incorrecta, los neutrales no tienen una frecuencia relevante, está claro que solo los pensamientos fuente transportan la señal de activación. Y lo que aprenderás es exactamente cómo cultivar estos pensamientos de manera constante, no de vez en cuando, sino todos los días, hasta que la chispa despierte y permanezca activa. La técnica es sencilla. Cada mañana, tan pronto como te despiertes, antes de que los pensamientos del ego comiencen a apoderarse de ti, declararás un pensamiento desde la fuente. Puede ser en voz alta si es posible, o mentalmente si lo prefieres. Lo importante es que sea consciente y deliberado. Aquí hay 3 opciones para comenzar. Primero, yo soy la chispa que se reconoce a través de este cuerpo. Dígalo, sienta el significado y deje que la idea se asimile. No se trata de repetir algo que espera que sea cierto, sino de reconocer algo que ya lo es. La chispa existe dentro de ti y tú simplemente la estás confirmando. Segundo, esta conciencia que observa mis experiencias es la conciencia fuente. De nuevo, habla, reconoce. No eres tus pensamientos, no eres tu cuerpo, eres la conciencia que observa todo esto. Y esta conciencia es la fuente. Es la mónada. El tercer pensamiento de la fuente. Lo percibo como una conciencia infinita que se expresa. Dilo, reconoce la unidad. La mónada no ve separación, ve la fuente manifestándose en múltiples formas. Y cuando piensas ese pensamiento, estás pensando como la mónada, como un solo pensamiento de la fuente, cada mañana, justo cuando te despiertas. Antes de que el ego se apodere de tu mente. Ese es el primer paso, la declaración de activación matutina. A lo largo del día, observa tus pensamientos. No para juzgarlos, no para cambiarlos de inmediato, sino simplemente para notarlos. ¿Es este un pensamiento del ego? ¿Es un pensamiento neutral? ¿O es un pensamiento de la fuente? Y mientras observas, notarás que la mayoría de tus pensamientos son egoístas o neutrales. Esto es normal. Así es como funciona el condicionamiento. Pero esto es lo que debes hacer, cuando te des cuenta de que estás teniendo un pensamiento del ego. No luches contra él. No lo reprimas. Simplemente reconozca, ese es un pensamiento de frecuencia del ego. Este tipo de pensamiento no activa la mónada. Luego reemplázalo conscientemente con un pensamiento de la fuente. Por ejemplo, te encuentras pensando, ¿qué pasa si esto sale mal? Este es un pensamiento del ego de baja frecuencia, basado en el miedo. Reconócelo. Luego reemplácelo, todo es la fuente que se desarrolla perfectamente. Este es un pensamiento fuente, de alta frecuencia y basado en el reconocimiento. Y con eso, acabas de pasar de desactivar el pensamiento a activarlo. O piensas, necesito ser mejor de lo que soy. Un pensamiento del ego, basado en la comparación. Reconócelo y reemplázalo, ya soy consciencia completa teniendo una experiencia temporal. Esta es una fuente de pensamiento, una frecuencia de mónada y un disparador de activación. Haga esto a lo largo del día, identifique los pensamientos del ego y reemplácelos con pensamientos originales. Estás entrenando tu mente para operar con la frecuencia de la mónada. Y cada pensamiento de la fuente que piensas te acerca a la activación completa. El tercer paso se realiza todas las noches, antes de acostarse.
Reserva 5 minutos para una meditación del pensamiento fuente. Siéntate cómodamente, cierra los ojos y recorre esos pensamientos. No los fuerces. No te esfuerces. Solo piénsalo. Déjalos fluir. A continuación se muestran algunos ejemplos. Soy conciencia. Soy la fuente de la conciencia. Yo soy la mónada. La separación es una ilusión. Todo es uno. Soy eterno. Soy infinito. Este cuerpo es temporal. Esta conciencia es permanente. Yo soy esa conciencia. Solo piensa en estos pensamientos. 5 minutos. Que reemplacen el ruido del ego. Deja que llenen tu conciencia. Y al pensarlas, la mónada reconoce su propia frecuencia. Y se activa más profundamente. No estás intentando que algo suceda. Es reconocer lo que ya es. Y este reconocimiento es activación. 3 pasos: declaración matutina, observación y reposición durante el día, meditación vespertina. Haz esto a diario. Por 30 días. Y la mónada se activa. No porque creyeras con más fuerza, sino porque tuviste los pensamientos correctos, con la frecuencia correcta y de manera consistente, y se ingresó el código de activación. La mónada se ha activado y permanece activada. Vea lo que sucede cuando la mónada se activa mediante el pensamiento correcto. En la primera semana, notarás que tus patrones de pensamiento comienzan a cambiar. En lugar de despertarse con ansiedad o planificación, los pensamientos fuente surgen naturalmente. Soy conciencia. Soy fuente. No porque los estés obligando, sino porque la mónada está empezando a pensar a través de ti. De la segunda a la cuarta semana, el cambio se acelera. Te sorprenderás en medio de un pensamiento del ego y de repente un pensamiento fuente te interrumpirá. Automáticamente. La mónada se está convirtiendo en tu conciencia primaria. El ego se convierte en la voz secundaria, y no al revés. Después de 30 días de práctica constante, la conciencia de mónada se convierte en su sistema operativo predeterminado. Ya no tendrás que esforzarte para tener pensamientos desde la fuente. Eres un pensamiento de la fuente. La mónada ha sido activada. Y ahora funciona. Percibes la realidad de manera diferente. Responde a las situaciones de manera diferente. Existe de otra manera. Porque tu mente ha cambiado de frecuencia. Y la mónada reconoció la señal. Y tomó el control. La mayoría de las personas fracasan en esto porque lo intentan una vez. Piensan en un solo pensamiento desde la fuente, no ven resultados inmediatos y se dan por vencidos. No entienden que esto es entrenamiento de frecuencia. Estás reentrenando tu conciencia para operar en el nivel fuente. Esto requiere repetición. Práctica diaria. Al menos 30 días. Otras personas declaran yo soy conciencia por la mañana, pero pasan todo el día inmersas en el miedo, el juicio y la comparación. No es posible activar la conciencia de mónada mientras se vive en la conciencia del ego. Los pensamientos deben estar alineados con la vida. La frecuencia debe ser consistente. Y cuando eso sucede, la mónada se activa, garantizado. Tus pensamientos activan la mónada dentro de ti. No todos los pensamientos, sino los pensamientos fuente, aquellos que reconocen lo que realmente eres. La conciencia, la mónada misma. Y hoy aprendiste la técnica exacta: declaración matutina, observación y reemplazo durante el día, meditación vespertina. 3 pasos diarios, durante 30 días. Si estás listo para activar tu mónada mediante el pensamiento correcto, comienza esta noche. Haz 2 cosas. Primero, suscríbete a Divine Coach. A medida que tu mónada se active, necesitarás orientación avanzada, cómo sostener la activación, cómo profundizar el pensamiento fuente, cómo vivir como una conciencia de mónada activada. Ese contenido está en camino. Segundo, comience hoy. Elija un pensamiento fuente para su declaración matutina: yo soy la mónada, yo soy la conciencia o todo es la fuente. Dilo mañana por la mañana. Luego observe sus pensamientos a lo largo del día. Reemplaza el ego con la fuente cada vez que lo notes. Y por la noche, haz la meditación de 5 minutos con pensamientos de la fuente. En 30 días, tu mónada estará activada.
No un día. En 30 días, gracias al poder del pensamiento correcto, la mónada dentro de ti, que ha estado esperando el código de activación, los pensamientos correctos y la frecuencia fuente, finalmente despertará. Hoy aprendiste qué pensamientos funcionan y cuáles no. Los pensamientos del ego te mantienen entumecido. Los pensamientos neutrales no hacen nada. Los pensamientos sobre la fuente la activan. Y, a partir de mañana por la mañana, empezarás a tener pensamientos desde la fuente. A diario. Consecuentemente. Por 30 días. Y la mónada dentro de ti reconocerá la frecuencia, responderá a la señal y se activará. No estás tratando de convertirte en algo. Es reconocer lo que ya es. Y este reconocimiento es activación. La mónada está pensando. Y estás despierto.